¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Disculpen este retraso. El anterior docente no se retiraba de la sala, así que eso ha hecho que nos retrasemos bastantes minutos. Bueno, en primer lugar, entonces, muy buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alesia, Anamil, Daniela, Jesús, Carla, Lisandra, Lucía, Nicole. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahora sí, pasamos a ver nuestros materiales para comenzar la clase de hoy día. Ya les tengo un video bien bacán luego sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Vamos a tomar también unos minutos del receso porque nos han quitado 6 minutos, que eso sí perjudica mucho la clase. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a tomar unos minutos de receso para poder recuperar el tiempo apropiado por el otro profesor. A ver, entonces comenzamos. Muy bien. Listo. Pero tenemos una clase bien interesante, ¿ah? Tenemos un tema bien interesante que abarca muchísimos temas que son Revolución Rusa, ¿ya? La crisis de 1929, los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, que ese tema es el plato fuerte. Yo tengo un video bien interesante sobre la Segunda Guerra Mundial y finalmente la Guerra Fría. Ya dentro de la Guerra Fría culminaremos con la Guerra de Corea. Así que estamos todos con fuerza. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, entonces comenzamos ahora sí nuestros materiales, arrancando con la Revolución Rusa, que es el primer tema que nos reúne el día de hoy. Ya, a ver, esta parte de la clase la voy a complementar con mi otro PPT, luego retornaremos aquí para poder dar el resumen del tema previsto. A ver, aquí entonces, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver aquí. En primer lugar, comenzamos con la Revolución Rusa. Ese es el tema que nos reúne ahora, ¿correcto? Muy bien. Excelente, hacemos aquí un cuadrito bien bacán. Listo, ponemos aquí entonces Revolución Rusa. ¿Ya? En primer lugar. En segundo lugar, hay que ver, ¿ya? Justamente cuáles son las causas, ¿ya? Listo, con esto arrancamos. Muy bien. En primer lugar, estamos atravesando una crisis del zarismo. El zar Nicolás II Romanov, que son esas tres imágenes, ¿correcto? Bueno, pues fue una crisis política, económica y social. ¿De qué? De la autocracia zarista, un sistema basado en el poder absoluto del zar, una sociedad estamental altamente desigual, ¿ya? Y una economía bastante atrasada. Además, este zar, señores, no hizo grandes reformas, por el contrario, hizo mínimas reformas, ¿ya? Mantuvo hasta cierto punto el régimen feudal, que fue abolido con muchas restricciones, bastante pasado el tiempo. Ahora, cuando ustedes se imaginen Rusia, ¿saben cómo se lo tienen que imaginar? Se lo tienen que imaginar, ¿correcto? Ya, como un sistema que es 90% feudal, 10% capitalista. Entonces tiene una incipiente industrialización, ¿correcto? Muy bien. En segundo lugar, ya hay que ver las guerras en las que se enfrentó. Una va a ser la guerra ruso-japonesa, donde será derrotado, o será derrotado Rusia en la guerra ruso-japonesa, será derrotada. ¿Listo? Y en segundo lugar, ya la situación generada por la Primera Guerra Mundial, es decir, el fracaso en el frente oriental. Rusia, como hemos visto la semana pasada, la clase pasada de Universal, fue apabullada en Tannenberg y Lagos Masurianos. Así que será el fracaso en el frente oriental. ¿Correcto? Muy bien. Ante ello entonces, va a haber una fuerte oposición al régimen, principalmente ¿de qué partido? Del Partido Socialdemócrata Revolucionario,
el cual en uno de sus congresos se dividió en dos, que son los mencheviques y dos, los bolcheviques. Comenzamos hablando rápidamente de los mencheviques, ¿correcto? Antes de ir avanzando, como siempre digo, por favor, envíen preguntas. Miren, ahí está. Los mencheviques son los moderados, ¿ya? Son reformistas mayormente, ¿ya? Es dirigido por Plejánov, ¿ya? Mientras que los bolcheviques son los radicales, ¿ya? Ellos son los radicales, ¿ya? Ellos son la mayoría, dirigidos por Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Muy bien. Entonces, esta es la situación que vamos a atravesar aquí previo a la Revolución Rusa. Vamos a ver nuestra presentación para complementar lo dicho hasta aquí y quede todo bien ordenado. Aquí entonces, miren, a ver, hemos dicho la guerra ruso-japonesa en la cual Japón, apoyado por Inglaterra, vence a Rusia, quien quería expandirse por el Pacífico. En segundo lugar, la famosa Revolución Liberal de 1905, revolución que en el contexto del fracaso de la Primera Guerra Mundial y la guerra ruso-japonesa desencadenó lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Ahí está. Desencadenó lo que se conoce como Domingo Sangriento. ¿Correcto? Muy bien. En el cual el zar ordenó, ¿correcto? Ya, ordenó disparar sobre la población. ¿Ya? ¿Qué se va a hacer? El carácter de este llamado Domingo Sangriento. Bueno, pues esto generó un gran rechazo entre la población que fue asesinada, ¿ya? Y finalmente se estableció una especie de monarquía constitucional en Rusia que al final no pasó a mayores. El zar pudo superar esta primera revolución liberal de 1905. Hemos dicho el despotismo zarista. Bueno, quizás una de las formas más radicales del despotismo zarista será la llamada rusificación. Sí, que es imponer la cultura rusa a todo el imperio zarista, un imperio pluricultural. Además, hemos mencionado la crisis provocada por la Gran Guerra, la derrota en el frente oriental. Hay una extrema pobreza, ¿ya? Tanto del campesino como de los sectores obreros. A ver, cuando ustedes se imaginen, ya, Rusia, ¿saben ustedes cómo se lo tienen que imaginar? Ya, a ver, miren, ahí está. Ustedes tienen que imaginarse a una Rusia feudal. Hay una feudalización de Rusia. ¿Ya? ¿Listo? Plural, ¿correcto? En el cual hay dos grandes grupos. Por un lado están los boyardos, que es la nobleza. Son como señores feudales rusos que explotan, ¿listo? Que explotan a los mujiks. Los mujiks son los campesinos rusos. Eso es. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos entonces a los mujiks y los boyardos. Correcto. Muy bien. Excelente. A ver, y me falta, quiero poner uno más que es importante, ¿ya? ¿Saben cuál quiero colocar aquí como otro causal? ¿Ya? La influencia de Rasputín, este monje siniestro, ¿ya? Influencia de Rasputín sobre los zares, que es importantísimo. Correcto. Ahora, ya, como siempre digo, por favor, entonces, si fueran tan gentiles, pregunten, es un tema bien bacán, esto de la llamada Revolución Rusa. A ver, nos dice Diego, ¿y por qué Rusia todavía sigue siendo un tipo feudalismo? Porque no tuvo revolución industrial. Era un sistema netamente absolutista, no se modernizó, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando ustedes se imaginen Rusia, deben imaginárselo así. 90% feudal, dominado por los boyardos, y 10% moderno, capitalista, industrial. De esa manera, creo que se puede entender mejor el caso ruso.
A ver, vuelvo aquí con mi otro PPT que está bien chévere para seguir hablando de la llamada Revolución Rusa. Aquí va. La Revolución de 1917, que se divide en dos, la de febrero y la de octubre. La de febrero, donde cae el zar Nicolás II. ¿Debido a qué? Ya hemos dicho, al descontento de la Primera Guerra Mundial. Muere muchísima gente en el frente oriental. Además, hay una enorme huelga general y revueltas en Petrogrado. Petrogrado, que queda en San Petersburgo, es una ciudad eminentemente industrial. Es una de las pocas ciudades industriales modernas de Rusia. Aquí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que el Soviet de Petrogrado, ¿ya? ¿Correcto? Antes de eso, primero tengo que definir qué es un soviet, ¿correcto? A ver, cuando hablamos de soviet, antes que nada, los soviets son comités de campesinos, de obreros y de soldados, ¿se dan cuenta? Así que, así que, ya, los soviets son los que finalmente, bajo la presión, logran la abdicación del zar Nicolás II. Se forma, debido a ello, un gobierno provisional que se caracteriza por el hecho que este gobierno provisional, ¿correcto?, establece la república. Rusia ya no va a ser una monarquía absolutista. Y en segundo lugar, va a estar presidida, presidente Kerensky, quien muy astuto se alineó con los mencheviques, ¿correcto? Ahí está. Entonces, veamos la siguiente imagen, ¿correcto? Bueno, pues esta fase conocida como menchevique debido al triunfo de los mencheviques, ¿correcto? Tendrá el llamado gobierno provisional. Pero este gobierno tiene un gran problema. Hay lo que se llama el doble poder. Sí, es lo que algunos llaman el poder dual. ¿Qué implica esto? Por un lado están los soviets, ¿ya? Y por otro lado está el mismísimo gobierno provisional, que sus reformas resultan escasas, ¿ya? Lo que la gente quiere son importantes reformas. Lo que la gente quiere es irse de la Primera Guerra Mundial, lo que no va a llevar a cabo justamente este gobierno provisional. Vamos a ver nuestra otra presentación, ¿correcto? Muy bien por aquí. ¿Ya? Para ir redondeando ideas, ¿les parece? A ver, hemos dicho la gran huelga en Petrogrado, San Petersburgo, cuando el zar Nicolás II abdica al trono bajo la presión de los soviets, se establece la república presidida por Kerensky, y aquí viene el gran debate entre la Duma parlamentaria, que es el gobierno provisional de Kerensky, y el famoso soviet de Petrogrado. Es en esa coyuntura que pasamos ya a ver la revolución de octubre bolchevique. Sin adelantar más información, vamos a ver aquí nuestro PPT siguiente, que está bien bacán. A ver, miren, a ver. Aquí dice, las tesis de abril, ¿ya? De Lenin, programa de gobierno bolchevique. A ver, les cuento. Cuenta la historia que Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Nikolai Lenin, no estaba en Rusia, estaba en Suiza exiliado. Ahí entra en negociaciones con los alemanes, Primera Guerra Mundial, en el cual acuerdan lo siguiente. Lenin le pide, ya que los alemanes controlan el 30% de Rusia, que lo infiltren en Rusia con un ferrocarril lleno de armas y una imprenta, ¿ya? Y él, una vez derrocado Kerensky, se retirará de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues los alemanes aceptan y en ese sentido Lenin ingresa con un ferrocarril a Rusia. Es en pleno viaje en que redacta las tesis de abril, ¿ya? Bueno, pues aquí Lenin lanzará su gran frase conocida por todos: todo el poder a los soviets. Porque Lenin se dio cuenta que el futuro de la revolución ya se encuentra en los soviets, en tomar el poder del Estado. Ahí no se encuentra
el futuro de la revolución. En ese sentido, entonces, ya se produce el ascenso al poder de los bolcheviques. No, en ese sentido, Lenin acaba con Kerensky. Es la revolución de octubre, el gobierno bolchevique, donde los bolcheviques no toman el Palacio de Invierno, derrocando a Kerensky. Ahora, Lenin tiene pues que cumplir todo lo que ha ofrecido en las tesis de abril, y ahí donde Lenin inicia un nuevo gobierno. En este, lo primero que va a hacer es lo siguiente, es el decreto de la paz, por el cual Lenin se retira de la Primera Guerra Mundial. El tratado del Brest-Litovsk, aquí cumple con los soldados, me voy de la guerra. Segundo decreto importante, el decreto sobre la tierra, el reparto de tierra, la reforma agraria. Se acaba con el feudalismo en Rusia, se acabaron los boyardos. Segunda gran oferta y propuesta de Lenin. Tercera, la nacionalización de la industria y la banca, con lo cual Lenin pone fin a la propiedad privada pasándola a los propios trabajadores. ¿Se dan cuenta lo popular que se vuelve Lenin en lo que se llama la dictadura del proletariado? Es un sistema socialista lo que impone Lenin. Bueno, ahora, ustedes creen, ya, que Occidente se va a quedar tranquilo, ya, de que Rusia se vaya de la guerra? No. En ese contexto, entonces, estalla la guerra civil. El ejército rojo versus el ejército blanco. Los rojos son los bolcheviques dirigidos por Trotsky, el famoso León Bronstein, ¿correcto? Es el llamado ejército revolucionario. Ahí está. Entonces, cuando hablamos del ejército rojo, es el llamado ejército revolucionario contra los blancos. ¿Quiénes son los blancos? Los blancos son los opositores, son los contrarrevolucionarios que están apoyados por las grandes potencias de Occidente, que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial, como es Norteamérica, Francia, Inglaterra, y además no quieren que se expanda el comunismo. Esta es lo que se conoce como la contrarrevolución dirigida por Kornilov. Ahí está, es la contrarrevolución del famoso Kornilov. Kornilov fue el jefe supremo de la Fuerza Armada rusa en la época del zar Nicolás II. Finalmente, en esta guerra sangrienta, bajo el liderazgo de Trotsky, vencen los rojos brillantemente. Es ahí entonces en que Lenin, fortalecido, ¿qué va a hacer? Va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, que viene la palabra soviéticas, porque él cree que el futuro de la revolución está en el soviet. Pero también él, bajo influencia de Trotsky, ya se lanza la Tercera Internacional Comintern. ¿Para qué? Para extender el modelo comunista soviético a todo el mundo. Yo pondría una más de Yapita, ¿ya? Porque Lenin sabe muy bien que mientras el zar siga con vida, ¿ya? No tendrá éxito la revolución rusa. Entonces, en ese sentido, finalmente, se asesina a los zares. Sí, se asesina a los zares. Excelente, muy bien. Bueno, lastimosamente Lenin muere, ¿ya? Y cuando muere viene la gran disputa entre Stalin y Trotsky. Ambos tienen dos formas distintas de ver la revolución, totalmente diferentes. Mientras que Lenin quiere la revolución en un solo país, Trotsky quiere la revolución permanente y mundial. ¿Se dan cuenta ustedes la gran diferencia de pensamiento que hay entre Lenin y entre Stalin y Trotsky? Bueno, finalmente, ¿quién vence? Vence Stalin, haciendo que Trotsky se vaya exiliado de la Unión Soviética. Antes de hablar de la dictadura stalinista, veamos nuestra otra presentación, ¿correcto?
Muy bien, para que entonces, como ustedes pueden observar, hemos dicho que Lenin derrocó a Kerensky, Rusia se va de la Primera Guerra Mundial, ya estalla la guerra civil rusa de blancos contra rojos, y cuáles son las grandes consecuencias, hemos dicho ya, la creación de la Unión Soviética, la Tercera Internacional, el asesinato de la familia real, y finalmente fallece Lenin. Bueno, antes de cambiar de tema y ver la crisis de 1929, ya, aquí. Vamos a ver rapidito la dictadura estalinista. Ah, Diego, ¿de qué muere Lenin? Lenin muere bien feo, te cuento, Diego. A Lenin le da un paro cardíaco con derrame cerebral y muere de manera fulminante. Era una persona que trabajaba demasiado, prácticamente no dormía. Y bueno, de esa forma murió Lenin. Bueno, pero una cosa es Lenin y otra cosa es Stalin. Ahora, la Unión Soviética bajo la dictadura de Stalin. A ver, Stalin desarrolló lo que se conoce como culto a la personalidad. Era un personaje realmente idolatrado en la Unión Soviética. Fue una de las... A ver, fue un genocida, así como suena, fuerte pero directo tengo que decirlo, fue un genocida. ¿Ya? Él llevó a cabo una represión y eliminación de los opositores. ¿Ya? Llevó a cabo grandes purgas y a los enemigos del gobierno los llevó a los gulags, que son campos de concentración donde murieron millones de personas. Además, Stalin llevó a cabo una estatalización de la economía, es decir, una economía dirigida por el Estado. ¿Qué hizo aquí? Dos cosas. Uno, colectivizó la agricultura, es decir, con la reforma agraria, donde ya no hay feudalismo, ni hay boyardos, es un sistema colectivo agrario. A esto le sumó los llamados planes quinquenales. Los planes quinquenales ya son programas de desarrollo industrial para 5 años. Entonces, son programas, ¿listo? De desarrollo industrial. ¿Se dan cuenta? Convirtiendo a Rusia de ser un país feudal a ser una potencia industrial de las más importantes del mundo. A ver, entonces así cambiamos de tema y hacemos la época llamada la crisis del capitalismo de 1929. Vamos a ver aquí nuestro otro PPT, pero luego empalmar con el PPT principal que tengo aquí con ustedes. Ya, a ver. Hemos dicho entonces la crisis del capitalismo. A ver, Diego, ahora Rusia es socialista. No, nada que ver, Diego. En 1991 ya se disolvió la Unión Soviética, se crea la Comunidad de Estados Independientes, luego la Federación Rusa y hoy Rusia, con Putin a la cabeza, es un país capitalista, es una gran potencia mundial. En el sentido, digamos, Diego, que Rusia ya dejó de ser socialista. Bueno, a ver, ¿cuáles son los antecedentes? A ver, Ítalo y Corea del Norte no socialistas. Bueno, Corea del Norte es una dictadura, ¿ya? No puedo llamarla socialista, porque en realidad terminó siendo una dictadura. Además, el socialismo es una transición. Si ustedes recuerdan clases pasadas, ¿correcto? El socialismo es una transición en el cual se debe acabar con el Estado, se debe acabar con las clases sociales para llegar al comunismo. En el sentido, Ítalo, Corea del Norte es una dictadura. Diego, ¿por qué no funcionó el socialismo? Por eso mismo, porque lo que se hizo fue un sistema tipo Cuba, tipo Corea del Norte. Eso fue una utopía, tipo Corea del Norte, tipo Cuba, que es una dictadura burocrática y corrupta. Y eso es lo que ocurre en estos países. A ver, para entender la crisis de 1929, bueno, digamos que no. Lastimosamente, Anthony, yo no he visto históricamente, yo que soy historiador de profesión, un sistema socialista exitoso en el mundo. No lo he visto. Así que, bueno, habrá que seguir experimentando, no lo sé. A ver, antecedentes. Ya, para entender la crisis del 29, la crisis del 30, hay que indicar que tras el fin de la Primera Guerra Mundial, se produjo la hegemonía de Norteamérica y se lleva a cabo los locos años 20. Señores, los años 20
es la década del optimismo. Frente a una gran depresión, años 30, tiene que haber un gran optimismo. Los años 20 es la década de los grandes multimillonarios como Rockefeller, como Ford, que dirá, señores, las crisis en el mundo se acabaron, nunca más habrá crisis. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que indica justamente este periodo, los locos años 20. Las causas son especulación financiera, la sobreproducción y la crisis del modelo liberal. Todo esto lo voy a explicar con más calma en mi otro PPT, ¿correcto? Aquí va. Vean, por favor. Muy bien. Aquí. Entonces, primero vamos a contextualizar, ¿no les parece? Para entender el crack del 29, hay que ver qué pasa después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, al finalizar la guerra, se produce la ruina de Europa, que está en reconstrucción, y se produce el enriquecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Los felices años 20, especialmente en Norteamérica, en la época en que el cine mudo pasa a ser cine sonoro, en la época en la cual aparecen los suburbios norteamericanos, lo que ustedes ven en las películas, ¿no? Hasta el jazz, por ejemplo. Muy bien, Oscar, ¿ah? Muy bien. Esa es la época de los locos años 20. Muy bien, está marcado por el jazz, por Hollywood, por los suburbios, por los rascacielos. ¿Se ha visto la película King Kong? Cuando se golpea su pecho, pam, 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 pam. Ya, ese es el Empire State, que es el gran rascacielos de los años 20. Entonces, es una época de fuerte consumismo. Ya, se impone el estilo de vida americano, el American Way of Life, ¿no? Entonces, es una época marcada por la sobreproducción. Vamos a explicar esto con calma en la siguiente imagen, ¿okay? Para hacerlo todo bien chévere. A ver, comencemos diciendo lo siguiente, ya, para entenderlo mejor. Ya que tenemos mucho margen como para poder escribir. A ver, la cosa va a ser así, ¿ya? A ver, cuando hablamos de la crisis de 1929, las causas. ¿Cuáles son las causas? Número uno, la especulación de la banca y de la bolsa de valores. ¿Se dan cuenta? Por un lado, la banca otorga créditos sin garantías. ¿Se imaginan ustedes que un banco te dé dinero y no te pida ningún tipo de garantía? Anthony, eso, la Gran Depresión es la consecuencia del crack del 29. Hoy te voy a explicar el proceso. Miren, entonces, miren, a ver, por un lado, tienes una banca que otorga créditos sin garantías y tienes una bolsa, la bolsa de valores, que mide la rentabilidad de la empresa. Entonces, tienes una bolsa que mide la rentabilidad por la producción. ¿Se dan cuenta? Es algo alucinante. Entonces, se mide la rentabilidad por la producción, no por el consumo. ¿Se dan cuenta? Esto es una burbuja económica. En segundo lugar, más causas, ¿correcto? Aquí voy a hacer otro cuadrito más bien chévere, ¿ok? Es la sobreproducción. Sí, señores, se produce un desfase entre oferta y demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque gente como Rockefeller y Ford dirán, señores, no se preocupe, si la demanda se reduce por la sobreproducción, señores, las crisis ya acabaron en el mundo. Norteamérica es la máxima potencia mundial. No hay de qué preocuparse. En ese sentido, se está creando una burbuja económica. Y súmale tú a esto el escaso control estatal. Y estás creando una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo se produjo, ¿sabes cuándo? Aquí está, el crack del 29. Bueno, pues se produjo justamente en el llamado Jueves Negro. Ahí está. Pues aquí hay que colocarlo bien chévere. El llamado Jueves Negro, el Jueves Negro, ¿listo? En la bolsa de Wall Street, Nueva York, ¿ya? En la bolsa de Wall Street, Nueva York, ¿qué ocurrió? Sí, miren, para que ustedes entiendan bien cómo es el sistema. Miren, a ver,
Cuando uno va a negociar en la bolsa de valores, no es como ir al hipódromo de Monterrico. Es decir, uno compra su tiquecito, gana tu caballito, vas a la ventanilla y cobras tu billete. No, así no funciona, ¿correcto? Por el contrario, cuando uno va a la bolsa de valores y gana tu acción que esté en subida, ¿correcto? Ya tú tienes que esperar a que cierre el año fiscal para que se repartan los dividendos. Ahora yo tengo una pregunta. Si estamos en una etapa de sobreproducción en la cual las empresas producen, pero no venden, y la bolsa de valores ya está especulando con las empresas que producen más y su acción cuesta más, pero no mire ya por lo que están vendiendo. Es una burbuja. Y en segundo lugar, tienes a un banco que está prestando sin ninguna garantía. ¿Y esto qué va a generar? Que cuando vaya la gente a pedir sus dividendos a la empresa que no vende nada, ¿qué le dirá a la empresa? Yo no estoy vendiendo nada, pronto te vamos a dar tus regalías. Y bueno, pues llega el jueves negro, se ponen en venta 13 millones de acciones que no tienen comprador, se produce lo que se llama en economía una corrida financiera, la gente no compra las acciones y se produce el crack, la caída de la bolsa de valores de Wall Street, Nueva York. ¿Esto a quién perjudica? Perjudica a las empresas y los bancos que han invertido en la bolsa. Sus acciones se vinieron al tacho. Esto genera un pánico terrible. Los ahorristas quieren retirar su dinero de los bancos, bancos que no tienen plata porque las empresas no le pagan los créditos a los cuales no tienen ningún tipo de garantías. ¿Se dan cuenta? Los bancos entonces agotan su liquidez, quiebran los bancos, se produce ahora la crisis bancaria. No hay préstamos, no hay absolutamente nada. Y estos bancos que quiebran, las fábricas que no reciben ayuda, las fábricas también cierran y en consecuencia aumenta el desempleo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es la secuencia de cómo una cosa jala a la otra? Ese fue el crack de 1929. Este crack de 1929 se expande por todo el mundo. ¿Cómo así? Bueno, los norteamericanos pensaron que la mejor manera para superar la crisis era con la repatriación de los capitales americanos invertidos en todo el mundo. Y lo que están haciendo es prácticamente dejar desvalidos a los bancos. Y se produce el hundimiento de los bancos a escala mundial y en consecuencia se hunde todo el sistema internacional. Una crisis que era una crisis netamente americana, ahora se convirtió en una crisis mundial por culpa de los Estados Unidos de América. Quiero complementar lo dicho hasta aquí con mi otro PPT, ¿correcto? Para avanzar bien chévere. A ver, por aquí. Miren, aquí está. Hemos dicho entonces, el jueves 24 de octubre se desplomó la bolsa de valores. Es lo que se llama crack, ¿correcto? Crack. Ahora, no confundan crack con Gran Depresión. Son dos cosas totalmente distintas, ¿correcto? La Gran Depresión es una consecuencia del crack y todo lo que he dicho en la anterior imagen es Gran Depresión. Quiebra de bancos y fábricas, devaluación monetaria, señores, se pone fin al patrón oro. Se acabó el patrón oro. Ahí está, fin del patrón oro. Hubo un desempleo generalizado masivo y por culpa de Estados Unidos se extendió la crisis a nivel mundial. El país más golpeado por la crisis fue Alemania, un partido nazi que antes del crack del 1929 era únicamente el 3% de Alemania. Con el crack de 1929 se convirtió en el partido político más poderoso de toda Alemania. Pero aquí también voy a decir algo más, ¿correcto? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se llama el único país que no fue afectado por el crack del 29? A ver, ¿qué país no fue afectado por el crack del 29? A ver, ¿qué me dice? A ver, excelente, Anthony, muy bien, la Unión Soviética, que no fue afectado por el crack del 29.
Ahora, ¿saben por qué les digo esto? Porque el New Deal, que significa nuevo trato o nuevo carta, es la aplicación de las ideas de John Maynard Keynes. A ver, señores, les cuento una anécdota. Miren, señores, John Maynard Keynes se sorprendió y por qué la Unión Soviética no está afectada por la crisis. Bueno, John Maynard Keynes era soviética, así que él podía entrar como casado con soviética a la Unión Soviética. En consecuencia, él ingresa a la Unión Soviética y estudia la economía soviética, llegando a la conclusión que la Unión Soviética no está afectada por la crisis de 29 porque tiene una economía planificada por el Estado. Stalin. ¿Se dan cuenta? Y en consecuencia, esa idea va a ser tomada por Franklin Delano Roosevelt. ¿No? ¿El qué cosa hace? Una mayor intervención del Estado en la economía en base al aumento del gasto en obras para incrementar el empleo. Sí, porque lo que busca justamente Franklin Delano Roosevelt va a ser ya el aumento del empleo. Incluso Roosevelt redujo las horas de trabajo. La gente va a chambear únicamente 4 horas al día. Profe, ¿por qué tan poquito? Porque si trabajan poco y le duplico el sueldo, van a tener más tiempo de ocio. Y en ese tiempo de ocio van a poder comprar más, reactivando la economía. Además, creó un sistema de seguridad social muy importante. Porque miren, junto con el aspecto económico va de la mano con una gran reforma social. Educación, salud, vivienda y trabajo de calidad. Eso se llama seguridad social, ¿correcto? Ya, antes de ver el tema del fascismo, vamos a complementar nuestro otro PPT bien chévere aquí con ustedes. Ya, a ver, muy bien. Listo, aquí está. Franklin Delano Roosevelt, presidente norteamericano, aplica el New Deal, que es la intervención del Estado. Van a haber intervenciones económicas e intervenciones sociales. Yo te voy a indicar cuáles son las más importantes intervenciones económicas de el New Deal. 1, las obras públicas. 2, va a estimular la inversión para que haya crecimiento económico. Además, va a reducir el paro, que la gente chambee. Para que más personas chambeen, tiene que haber disminución de la jornada laboral. ¿Se dan cuenta ustedes qué brillante fue Franklin Delano Roosevelt? Bueno, pues ese fue el New Deal. Ahora vamos a hablar de los regímenes fascistas. A ver, comencemos. Comencemos entonces con los regímenes fascistas. A ver, vamos a ver nuestro top PPT un poco para ir caracterizando algunas cosas que vale la pena destacar. A ver, por aquí, por favor. A ver, comencemos. Cuando hablamos del fascismo, ya, es una ideología totalitaria, ¿ya? Hay totalitarismos que son fascistas y totalitarismos que son comunistas, ¿ya? Y esto ocurre tras la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿dónde se origina el fascismo? Bueno, pues el fascismo se originó en Italia, pero encuentra su grado más extremo en Alemania con el nazismo. Se podría decir que Mussolini, que es este que está aquí, fue el mentor, el maestro de Adolfo Hitler. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver así rapidito nuestro otro PPT para entender bien qué es el fascismo, ¿correcto? A ver, por aquí. Primero, hemos dicho las causas. ¿Por qué hay fascismo? Por un lado, ya debido a que el Estado liberal es débil, un Estado liberal débil que no pudo hacer frente a la crisis de 1929. Me refiero a la democracia. Eso, es una democracia frágil. Eso, democracia frágil. Entonces, frente a la democracia frágil que no sabe cómo hacer frente a la crisis de 1929, hay un gran descontento de la población. Y esto genera, ¿ya?
la aparición de poderosos movimientos de izquierda. Entiéndase, ya, la palabra izquierda como comunismo. Eso. Entonces, entiéndase la palabra izquierda como comunismo. Además, súmale tú los sentimientos extremos nacionalistas que cuestionan los tratados de paz, el de Versalles. Claro que sí, porque Versalles, señores, no benefició a todos. Por el contrario, no solamente perjudicó fuertemente a Alemania, sino también a los países que se cambiaron de bando en plena Primera Guerra Mundial, como Italia, como Japón, que no se ven beneficiados con el Tratado de Versalles. Entonces, en ese sentido, tú vas a ver aquí, ¿no? Que Versalles trajo pérdidas territoriales muy fuertes para Alemania principalmente. Una gran indemnización y Alemania fue un gran perjudicado con el crack de 1929. Antes de ver las características del fascismo, aquí vamos a ver nuestro otro PPT. Por aquí, miren, ahí está. Hemos dicho causas. El Tratado de Versalles, la crisis que viene con la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929, el avance del comunismo socialista en Europa y cómo se van radicalizando los nacionalismos. Ya, para entender esto, ya vamos a ver con más calma cuáles son las características del fascismo. Voy a explicar en mi otro PPT esto del totalitarismo, el culto al líder, el anticomunismo, antiliberal, ultranacionalismo, antisemitismo, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí nuestro otro PPT. Excelente. Listo. Por aquí entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver. En primer lugar, características de la ideología fascista. Uno, el nacionalismo. Yo diría, ¿ya? Que es principalmente, ¿ya? Este nacionalismo es chauvinista. Chauvinista, ¿correcto? Chauvinismo que implica la fobia al extranjero. Ahí está. Y hay una fobia, odio a los extranjeros. ¿Se dan cuenta? Además, hay una exaltación del jefe carismático. Esto se llama, señores, en buen castellano, culto a la personalidad. Sí, Hitler y Mussolini desarrollan un culto a la personalidad. Son endiosados por la gente. Además, hay un fuerte racismo, un racismo que se expresa de la manera más funesta en el odio a los judíos. Antisemitismo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Contra los judíos, radicalmente. Además, ¿ya? Hay un sentido de expansión territorial. Sí, hay un sentido imperialista. Hitler y Mussolini dirán, países con una gran herencia histórica, ¿ya? Por ejemplo, el Imperio Romano requiere un gran espacio para desarrollarse. La teoría del espacio vital. Los jóvenes es un fuerte elitismo. El sistema de partido único, el partido nazi en Alemania, el partido fascista en Italia. Además, hay un rechazo al parlamentarismo, al liberalismo y a la democracia. Señores, son anti todo, son antiliberales, antidemocráticos, ¿ya? Porque ellos tienen la idea, ¿ya? Que lo que se requiere es la represión autoritaria, porque la democracia no sirve para nada. Eso es lo que piensa Adolfo Hitler, autoritaria. Entonces, la democracia no sirve para nada, ¿correcto? En ese sentido. Entonces, ya, yo podría señalar algo más, ¿ya? Para que esto quede bien redondo, ¿ya? Hay un sentido también revanchista. Eso no se puede negar. Y hay un fuerte sentido también revanchista. Es el revanchismo contra Versalles, la dictadura de Versalles. Además, es un sistema totalitario, totalitarismo.
totalitarismo. Es decir, hablamos de una omnipotencia del Estado. Una frase que a mí me encanta de Mussolini es: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y hablando justamente de Mussolini, comencemos entonces viendo el fascismo italiano. Aquí va. Fascismo italiano, a la que nos dice nuestra tutora. Muy bien, excelente, gracias, muy gentil. A ver, todo parte de la creación del Partido Nacional Fascista Italiano en 1921, los Fascio di Combattimento. Estos fasci di combattimento son como grupos paramilitares. Su acción más alucinante fue la marcha sobre Roma, la famosa marcha sobre Roma, los famosos camisas negras, que eran 10.000, ahí se puede ver abajo, en dos fotografías, los camisas negras, ya, listo, acaban con la huelga comunista. Sí, porque antes que nada, señores, los fascistas odian a los comunistas. Entonces, Víctor Manuel III, que no sabe cómo poner fin a las huelgas de izquierda comunista, le entrega el poder a Mussolini. Mussolini no da un golpe de Estado, no. Mussolini es invitado por el propio rey. Y es ahí cuando Mussolini, que es primer ministro, pero él asume el cargo de duce. Ahí está. Él asume con el cargo de duce. Entonces, aquí va a lanzar la famosa ley Rocco, que prohíbe los partidos y sindicatos. Señores, no hay oposición. Además, Mussolini firma los acuerdos de Letrán con la Iglesia Católica, donde nace el Vaticano en Roma. Finalmente, Mussolini va a llevar a cabo la invasión, porque él dice, no, un gran país requiere un gran territorio de Etiopía, que queda en África, y Albania, que es el país más pobre de Europa. Antes de hablar de el nazismo, vamos a ver nuestro otro PPT. ¿Ya? Vamos a utilizar unos minutitos de receso porque nos han quitado varios minutos de clase. Así que esto nos ha perjudicado mucho la presentación. A ver, hemos dicho entonces el Partido Nacional Fascista, la huelga general de izquierda comunista, los camisas negras, su gran marcha sobre Roma, acabando con este paro. Aquí se ve a Mussolini con sus camisas negras, ¿ya? Y Mussolini es elegido primer ministro como duce. La ley Rocco, Letrán, la invasión a Etiopía y Albania ya fueron explicados en su momento. A ver, ahora sí vamos a ver el nazismo. Todo parte cuando Adolfo Hitler, recontra astuto, funde el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que es un juego de palabras finalmente, porque de socialista no tiene nada y de obrero no tiene absolutamente nada. Yo diría que únicamente es nacionalista. Bueno, pues todo parte a partir de, vamos a ver aquí nuestro PPT bien chévere, cuando Adolfo Hitler, ya la República de Weimar, que es el nombre como se le conoce a Alemania, porque aquí donde se firma la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues aquí entonces ya viene la gran inestabilidad política. Sí, el partido nazi de Hitler trata de dar un golpe de Estado, el famoso putsch, contra el gobierno de Hindenburg, pero fracasó. Sí, fracasó el putsch contra Hindenburg, ¿correcto? Bueno, pues es ahí cuando Adolfo Hitler va a prisión. Y en prisión, señores, escribe Mein Kampf, mi lucha. ¿Ya? Bueno, pues aquí en prisión, Hitler escribe los planteamientos más importantes del pensamiento nazi. Por ejemplo, la conquista del espacio vital. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues esta conquista del espacio vital tiene que ver con el expansionismo alemán. Expansionismo alemán, brillantemente. Además,
Hitler nos habla de la superioridad de la raza aria, confrontando con el antisemitismo que implica la persecución judía, ¿no? Además, Hitler nos habla del pangermanismo, que es la unión de todos los alemanes. El pangermanismo, que es la unión de todos los alemanes que están dispersos por Europa. Bueno, pues Hitler tiene una suerte única gracias a la crisis de 1929, ¿ya? Gracias a la crisis de 1929, un partido que era pequeño, que en 1930, ustedes comparen, 1924, miren, chiquitito, partido nazi. 1932, luego del 29, tiene 196 escaños en el Parlamento alemán. Es la primera fuerza política. Bueno, pues en 1933, Hitler, señores, no da un golpe de Estado. Por el contrario, Hindenburg, que es un anciano, lo nombra canciller de Alemania y él asume con el cargo de Führer, que significa jefe o conductor. El Führer, ¿correcto? Muy bien. Complementariamente, entonces, ya viene ya teniendo el poder con el Tercer Reich, el incendio del Reichstag. Esto ya es cuando asume el poder e inicia el Tercer Reich. Ahí está. Bueno, ¿por qué tres Reich? El primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo Reich es la unificación alemana. Y el tercer Reich es con Adolfo Hitler. Y aquí incendia el Reichstag, culpando a los comunistas y a los judíos de haberlo llevado a cabo. Con esto entonces viene la ley habilitante, con lo cual Hitler asume los plenos poderes en toda Alemania, fungiendo de dictador. Termino con mi otra imagen, ya después de eso vamos a ver la Guerra Civil Española y el fascismo español. Ya termino aquí entonces, ya para tomar un descanso bien merecido. Ya hemos dicho entonces, el golpe fracasó en el putsch, que fue su intento de golpe de Estado contra Hindenburg. Hemos dicho que Mein Kampf, mi lucha, contiene los principios ideológicos como el antisemitismo, odio a los judíos, pangermanismo, unión de todos los alemanes, el espacio vital, el expansionismo alemán. Pero de ser un partido pequeño e insignificante, ¿cómo asciende? Con el crack de 1929, sus ideas van a tener gran acogida. En el 32 son la mayoría en el Parlamento y en el 33, como les conté, nombrado canciller. En el 34 muere Hindenburg, con lo cual se establece el Tercer Reich. Se establecen las leyes antisemitas de Nuremberg que restringen las libertades judías. Ya, entonces aquí restringe las libertades, la libertad para los judíos. Hemos hablado ya del incendio del Reichstag y cómo finalmente Hitler se proclama con el poder absoluto en toda Alemania. Vamos a tomar un pequeño descanso así para ver luego la Guerra Civil Española con ustedes con mucha calma. ¿Listo? Vamos aquí a compartir un video ahora. Aquí tengo mi link. Muy bien, vamos a grabar aquí, copiar, pegar para que lo puedan ver ustedes bien bacán, ¿correcto? Listo. A ver, yo ya tengo aquí mi grabación. Listo, a ver. Pues, continuamos con la clase que está bien chévere, ¿ya? Un poco rebobinando lo que decíamos. Ya hemos presentado el estalinismo, ¿ya? Pero de todas maneras hablemos algo cortito al respecto, ¿ya? A ver, estalinismo, ¿ya? Hemos dicho que es un régimen dictatorial que impulsó la industrialización con los famosos planes quinquenales. Hemos dicho que los planes quinquenales son programas de industrialización masiva en 5 años. Ahora, para entender la Guerra Civil Española, ¿ya? Veamos aquí una presentación, ¿correcto? A ver, aquí vamos a ver, este es bien interesante, vamos a ver la secuencia, ¿ya? A ver, en España todo parte de la dictadura de Primo Rivera, que prácticamente acorraló al rey de España. Bueno, tras su gobierno dictatorial de Primo de Rivera, hubieron elecciones.
donde los republicanos ganan las elecciones. En este contexto, entonces, es que los republicanos amenazan con poner fin a la monarquía. Es cuando el rey Alfonso XIII abandona España. Y cuando abandona España, debido a la crisis que hay entre monarquía y república, se establece la Segunda República Española, la cual busca ser culminada con un golpe de Estado. Golpe de Estado dado por justamente el general Franco. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hubo un golpe de Estado que da el famoso general Francisco Franco. Ahí está, el famoso Francisco Franco, ¿correcto? Y es aquí cuando estalla la Guerra Civil Española. ¿Se entiende la secuencia? Correcto, muy bien. A ver, aquí van a haber dos bandos, ¿ya? El bando sublevado que se opone, ¿ya? A la Segunda República, sí, ¿no? Que es el bando sublevado, que son los falangistas, la falange, como se conoce. Entonces, aquí vamos a ver, ¿ya? Los falangistas de Franco, quienes se oponen, ¿listo? A la Segunda República, que son contrarios a la Segunda República, ¿correcto? Muy bien. En segundo lugar, ellos se oponen al exilio de Alfonso XIII. ¿Ya? Ellos son los monarquistas, eso, son los monarquistas, ¿correcto? Muy bien. Aquí está. Entonces, son los monarquistas, ¿correcto? A ver, miren, entonces son fascistas, antirrepublicanos, anticomunistas, y ellos van a recibir el apoyo internacional de Alemania e Italia, principalmente. Mientras que el bando llamado de los republicanos es un frente, sí, es lo que se llama el Frente Popular. Ya, en este Frente Popular, ¿correcto? Ya en este Frente Popular, ¿ya? Lo que vamos a ver que como frente junta a distintas ideologías de izquierda, demócratas, republicanos, y tendrá apoyo principalmente internacional de la Unión Soviética y las brigadas internacionales. Bueno, las grandes potencias de Occidente no se la quieren jugar. Esto es como una especie de laboratorio que va a confrontar a Hitler y Mussolini contra Stalin. Pero Stalin todavía no quiere llevar la revolución fuera de Unión Soviética, así que Stalin apoyará mínimamente al bando republicano. Por eso que, finalmente, quien gana la guerra, ¿quiénes son? Vencen los nacionalistas. Así que, finalmente, vencen el bando de los nacionalistas. Ahí está. Vencen entonces los nacionalistas, ¿correcto? Muy bien. Excelente. Listo. Así, vamos a ver nuestro otro PPT ya antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Aquí va. Miren, ¿eh? Muy bien. Entonces, aquí está. Hemos dicho el falangismo que va a tener un rol importante en la guerra civil. Se funda en el 34 la famosa Falange Española, que son los nacionalistas, falangistas con apoyo de Italia, con apoyo de Alemania, son los monárquicos frente a los republicanos del Frente Popular, que tienen apoyo de Unión Soviética, Francia. Esta es una mezcla de socialistas, anarquistas, liberales, etc. Finalmente, Franco venció. Y va a tener una de las dictaduras más largas de toda Europa. Él va a gobernar España hasta 1975 y no gobernó más porque se murió Francisco Franco. A ver, ahora sí, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial.
Así que comenzamos con esto. Yo tengo un PPT bien bacán, ¿ya? Con mapas que nos van a ilustrar muchísimo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? A ver, con esto arrancamos. A ver, primero, ¿cuál será la causa principal? El expansionismo del Segundo Reich, de la Italia fascista y del Imperio japonés. De la Italia fascista, ya lo dijimos, fue Albania y Etiopía. Del Tercer Reich se van a expandir, ¿ya? ¿Listo? Por Austria y Checoslovaquia. Austria es lo que se llama el Anschluss, ¿ya? Es el Anschluss, ¿correcto? Mientras que en Checoslovaquia, listo, va a ser la famosa región de los Sudetes, con el argumento de que Checoslovaquia y Austria son de origen alemán, hay que unir a todos los alemanes. Y es así como Alemania se expande por Checoslovaquia y Austria. En segundo lugar, Japón. Japón ya era una potencia desde el fin de la Segunda Guerra, desde la Primera Guerra Mundial. Así que, en ese sentido, Japón invade China. Esto lo hablaremos con más calma, ¿ya? Cuando nos toque hacer Revolución China y hablaremos de el estado de Manchuria o Manchukuo. Complementariamente, ya va a haber una ineficacia de la sociedad de naciones. ¿Ineficacia de qué? De detener el expansionismo alemán. O sea, detener el expansionismo del eje Roma-Berlín-Tokio. ¿Se dan cuenta? No hizo nada para detener la avanzada italiana, ni alemana, ni japonesa, porque para Francia e Inglaterra, el cuco no era Hitler, ni Mussolini, ni Hirohito. El cuco era Stalin. Así que a eso hay que sumarle el revanchismo de Alemania, no solamente contra Francia, sino también contra el Tratado de Versalles. Claro que sí. Ahí está. Entonces también hay que ubicar aquí el famoso Tratado de Versalles, el famoso revanchismo alemán. Complementariamente no se puede dejar de hablar de la firma del Tratado de No Agresión Germano-Soviético, que es importantísimo. Es el famoso von Ribbentrop-Molotov. Está, es el famoso, ya, von Ribbentrop, listo, Molotov. Ahí está, Molotov, en el cual, ya, Hitler habla con Stalin, dándole a entender que él quiere una guerra en Europa Occidental. Stalin da su consentimiento con tal que Hitler no se meta con él y con la condición que cuando inicie su guerra, inicie invadiendo Alemania, Polonia, para que Polonia sea partido en dos. Por eso que la Segunda Guerra Mundial se inicia atacando a los polacos, país que será partido en dos. Antes de ver ya las fases de la guerra, comencemos viendo nuestra otra presentación. Por aquí, a ver, aquí va. Tenemos los bloques. El eje es Alemania, Italia y Japón. El eje Roma, Berlín, Tokio. Los aliados son Francia, Inglaterra, Norteamérica y Unión Soviética, hay que aclararlos. Ellos se van a meter tardíamente en la guerra. No, ellos no se meten en un comienzo. Las causas, ya les hemos mencionado algunas: el expansionismo del eje, Roma, Berlín, Tokio, el revanchismo alemán. Ellos, así como Italia, como Japón, se sienten los grandes perjudicados con Versalles. ¿Se dan cuenta? Así que hay un gran resentimiento y además, súmale tú, el fracaso de la Sociedad de Naciones para impedir la avanzada alemana, ¿ya? Y además, súmale tú, voy a poner acá una causa más, súmale tú, ¿ya? Súmale tú, la rivalidad imperialista. Ahí está, súmale tú entonces la rivalidad imperialista, ¿ya? Contra Francia e Inglaterra, que se han quedado prácticamente con todo. Son los grandes beneficiados con el fin de la Primera Guerra Mundial.
¿correcto? Ya, ahora sí, vamos a salir de aquí, vamos a ver nuestro PPT bien chévere, viendo toda la secuencia con detalle de la Segunda Guerra Mundial. A ver, todo comienza con la invasión alemana a Polonia, septiembre de 1939, como parte de los acuerdos del Tratado von Ribbentrop-Molotov. Si te das cuenta, la Unión Soviética se queda con la mitad de Polonia y Alemania se queda con la mitad de Polonia. ¿Se dan cuenta ustedes de todo esto? Bueno, una vez que acaban con los polacos, vienen las más importantes operaciones militares alemanas. Una vez resuelto el problema con la Unión Soviética, correcto, ahora Alemania quiere lanzarse ¿contra quién? Contra Francia. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues cuando se lanza contra Francia, se produce la rendición francesa. Ya, esta rendición francesa se produce en el famoso armisticio de Compiègne. Ahí está, el armisticio de Compiègne, ¿correcto? En el cual se decide la división de Francia en dos. Hay dos Francia, la Francia del norte, que es alemán, parte del Tercer Reich, y la Francia del sur, que es la Francia de Vichy, que es un gobierno pro-alemán. ¿Por qué Hitler? Y aquí hay un gran mito. Mucha gente cree que Hitler quería una guerra mundial. Eso es falso. Hitler quería una guerra continental controlada. Prueba de ello que no ocupa toda Francia. ¿Correcto? Porque no tiene tanta población para ocupar toda Francia. En ese sentido, entonces, Hitler ocupa el norte. ¿Por qué? Porque le interesa Inglaterra. ¿Se dan cuenta? Y aquí se lleva a cabo la famosa batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra, por si acaso, forma parte del famoso plan León Marino y Z. ¿Ya? Es decir, los alemanes pensaban invadir por mar Inglaterra. Fracasaron. Luego lanzan un ataque aéreo incesante buscando la rendición inglesa. Fracasaron. Así que el plan Z es el ataque aéreo. La batalla de Inglaterra, vencen justamente los ingleses, ya, vencen los ingleses gracias a el uso del radar y su gran fuerza aérea, la Royal Air Force. La Royal Air Force va a ser la gran fuerza aérea, un segundito, está, miren, ahí está, ya, ahí está, va a ser la gran fuerza aérea inglesa que impedirá el triunfo alemán, con lo cual Hitler no puede invadir Inglaterra. En ese contexto, entonces, uno se pregunta, ¿y por qué la Segunda Guerra Mundial se vuelve mundial? Mire, muy simple. Ustedes entren en internet y naveguen y busquen, por favor, una imagen donde Hitler invada conjuntamente algún país con Mussolini y no lo van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque Hitler menosprecia a Mussolini. Lo admiras como un gran político, como su mentor, pero como militar, no. Tanto así que Italia fracasa rotundamente en los Balcanes y el norte africano. Ahí está. Entonces, ya, Italia, ¿listo? Fracasa en los Balcanes y el norte de África. Ante este fracaso, entonces, Hitler se da cuenta que si no cubre los huecos dejados por Italia en los Balcanes y el norte africano, Inglaterra y Francia, que tienen importantes colonias, van a poder entrar por aquí e invadir Europa y acabar con Alemania. Es por ello que Alemania decide tapar sus huecos, invade Yugoslavia y Grecia. Es decir, por culpa de Mussolini, la Segunda Guerra se vuelve mundial. La guerra no tenía intención de ser mundial para Hitler, era una guerra continental
controlada. Es así como se produce el ingreso del eje en África. Ya, para entender con amplitud esto, vamos a ver nuestro material, un poco para repasar. Son varias batallas y personajes que hay que tomar en cuenta, ¿ya? A ver, suerte para repasar. A ver, para que quede todo claro la explicación. A ver, hemos dicho, todo comienza con la invasión polaca, producto del Tratado de No Agresión Germano-Soviético. Luego se produce la invasión y división de Francia. Hay una Francia del norte que es alemana, una Francia del sur que es francesa, aliada de Alemania, el gobierno de Vichy. Luego vendrá la gran derrota aérea, la famosa batalla de Inglaterra, y es ahí cuando yo les conté que Mussolini tontamente se lanza a llevar a cabo sus propias conquistas. Es ahí cuando Hitler envía a su mejor hombre, Rommel, el zorro del desierto. Así se envía a Rommel, ¿ya? El famoso zorro del desierto. ¿Se dan cuenta? Él fue el mejor general de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y con él, lo que buscó era, con el Africa Corps, ¿ya? Tomar el norteafricano y cubrir los huecos que le deparó Mussolini en su fracasado intento por tomar los Balcanes y el norte africano. Es ahí cuando la guerra se vuelve mundial y Hitler piensa que la única manera para mantener una guerra mundial es teniendo recursos. Y el único país con recursos casi inagotables, ¿quién es? La Unión Soviética. Es por ello que lanza la famosa operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética en busca de recursos. Sí, ahí está. Entonces, él buscará recursos en Unión Soviética. Y es ahí cuando la guerra va a comenzar a cambiar de rumbo. Súmale tú, además, Japón. Japón, su ataque, ¿ya? A la base aeronaval de Pearl Harbor, ¿ya? Con lo cual Norteamérica ingresa en la guerra. A ver, esto se lo voy a contar con más calma cuando hagamos nuestro otro PPT, ¿ya? Para que se entienda bien clarito de qué estamos hablando. Miren, a ver, entonces, aquí va, ¿ya? Hemos dicho que por culpa de Mussolini, Italia, que está aquí, ¿ok? Hitler tiene que ir a ocupar los Balcanes, tiene que ir a ocupar el norte africano, pero el único país que le puede dar recursos es Unión Soviética. Es por ello entonces que se produce la operación Barbarroja, ¿ya? Con lo cual conquista territorio soviético ítalo. Profe, ¿la invasión Barbarroja fue la más sangrienta? Sí. A ver, la mayor cantidad de muertos de toda la Segunda Guerra Mundial, Frente Oriental. ¿Ya? Lo que pasa es que por culpa de Hollywood nosotros creemos que los norteamericanos definen la Segunda Guerra Mundial y eso es totalmente falso. Para que tengan una idea, ¿ya? En el desembarco de Normandía, el día D, que voy a hablar más adelante, mueren 40.000 soldados norteamericanos. Pero en la batalla de Stalingrado mueren 2 millones de soviéticos. ¿Se encuentran ustedes la diferencia abismal que hay entre una guerra y entre un frente y otro? Entonces, los alemanes ocupan territorio soviético, pero, y aquí ya va a venir el cambio de rumbo de la guerra. ¿Por qué? Porque en un segundo más les voy a explicar cómo va cambiando la guerra, pero previo a ello, aquí está, el ataque japonés a Pearl Harbor. A ver, Japón, que estaba iniciando también su propia guerra relámpago, ocupando Asia, ya, tiene un gran problema. Norteamérica, señores, quiere meterse a la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt no sabe cómo. Para que Norteamérica se meta en la Segunda Guerra, necesita la aprobación del Congreso norteamericano. Así que Roosevelt no tiene excusa para meterse en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, hace lo siguiente. Lleva a cabo el embargo de petróleo a Japón. Japón, que es una potencia mundial, ya, industrial, sin petróleo no puede hacer nada. ¿Se dan cuenta? Así que Roosevelt diciendo, como consecuencia de la invasión japonesa a China, embargamos el petróleo japonés. Japón
no puede mantener su guerra sin petróleo. Así que era inevitable que Japón atacase la base naval más cercana del Pacífico, que queda en Hawái, que es Pearl Harbor. Y es así entonces como es que se ataca Pearl Harbor en Hawái, ¿correcto? Con lo cual Norteamérica se mete en la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, vamos a ver entonces cómo va cambiando la guerra. Por un lado, el primer cambio de la guerra con la ofensiva de los aliados se produce en la batalla de Midway, la famosa batalla de Guadalcanal, y yo le pondría una más que falta, que es Mar del Coral. Claro que sí. Entonces, Midway, Mar del Coral, ¿listo? Y Guadalcanal detuvo el avance de Japón por parte de Estados Unidos de América. Aquí destaca Douglas MacArthur de los Estados Unidos de América, quien brillantemente detiene el avance japonés. Ante ello, entonces, no solamente los japoneses están siendo contenidos en la guerra, porque Norteamérica tiene bien clara, el cuco no es Hirohito, el cuco es Hitler y hay que acabar con Hitler a como de lugar. Es por ello entonces, ya, que aquí la guerra va cambiando de giro. Es la ofensiva de los aliados. Norteamérica, cuando se mete apoyando a los aliados, Gran Bretaña y Francia, se mete ¿por dónde? Por el norte africano, ¿correcto? Muy bien. Y brillantemente se produce la derrota del eje en el Alamein. ¿Dónde queda el Alamein? Aquí, en Egipto. ¿Se dan cuenta? Entonces, brillantemente, Montgomery de Inglaterra, el famoso Monty Montgomery, ¿ya? Montgomery de Norteamérica, de Inglaterra, no, vence en Egipto. La famosa batalla del Alamein. No solamente se vence en el Alamein, ¿ya? También viene la derrota alemana en Stalingrado. Como bien lo dice Ítalo, señores, Stalingrado fue la batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial. En esta batalla cumple un rol muy importante, listo, ya, el famoso Georgi Zhukov, el general nombrado por Stalin, y el famoso general invierno. El invierno ruso fue de los peores. Stalin da la orden que nadie se rinda. Hitler da la orden que nadie se rinda, porque saben que si cae Stalingrado, luego cae Moscú y se acabó la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, es una batalla que dura 5 meses. Se pelea casa por casa. Mueren 2 millones de rusos. Se capturan 900.000 alemanes y mueren 1 millón de alemanes. Fue brutal. Finalmente, los soviéticos vencen y se detiene el avance alemán. Ahí está. Hay que ponerlo bien grandote. Esto es una batalla sangrientísima donde se detuvo el avance alemán. Correcto. Ahora vamos a ver. Siguiente imagen. ¿Ya? Muy bien. Antes de ver ya finalmente la ofensiva aliada, vamos a ver nuestro otro material para ir repasando, para que no nos quede nada, ningún cabo suelto. A ver, aquí hemos dicho. Está el frente del Pacífico. América vence en Midway, Mar del Coral y Guadalcanal. El frente africano, también llamado frente del Mediterráneo, ¿ya? Porque se pelea en el norte africano, pero en el mar Mediterráneo, ¿listo? ¿Ya? En el cual se vence a Rommel en el Alamein. Finalmente, el frente oriental, la batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo vence a los nazis en Stalingrado. Una batalla casa por casa. Luego ya vendrá el momento final de la guerra, que viene a ser, aquí vamos a ver, aquí entonces, por favor, nuestro PPT bien chévere, estos mapitas están bien bacanes. A ver, aquí está, el día de el desembarco en Normandía. Bueno, en realidad, el día de desembarco en Normandía se llama Operación Overlord. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, lo que ocurre es que día de hora H es una jerga muy común de los militares. Ya, se llama Operación Overlord, overall en castellano, pantalón largo,
ya, que es la que usan los pintores y toda la cuestión, ya, por el cual se desembarca aquí en Normandía. Es la acción militar más grande de toda la historia. Complementariamente se produce el avance aliado por Italia. Una vez que han liberado todo el norte africano, ¿ok? Los aliados se dividen en dos. Unos están preparando el desembarco en Normandía, otros atacan por Italia, produciéndose la caída de Mussolini. Ahí está. Entonces, mientras que por un lado ya se produce la liberación de Francia, por otro lado se produce la caída de Mussolini en Italia. Ante ello entonces ya viene el famoso repliegue alemán. A consecuencia de ello, ya viene así la caída del Tercer Reich. Ahora, Alemania va a ser atacado por ambos frentes. El frente occidental a mi izquierda y el frente oriental a mi derecha. Finalmente, entonces, los aliados invaden Alemania. ¿Quién será el primero en llegar? Llegan los soviéticos. Los soviéticos invaden Alemania, se dirigen a Berlín y es aquí cuando Hitler, sabiendo que los soviéticos no le van a perdonar la vida, decide suicidarse. Y Hitler termina con su vida. Es así como va acabando la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía nos queda, señores, que Japón no se rinde y viene el contraataque norteamericano. Ahora sí, ya muerto Hitler, asesinado Mussolini, vamos contra Japón. Y aquí se ve, miren ustedes, hay dos batallas impresionantes en pleno suelo japonés, Okinawa e Iwo Jima. Lastimosamente, Roosevelt se murió. Truman calcula, que es un pretexto más que nada, calcula que morirán 50.000, medio millón de soldados norteamericanos ocupando isla por isla japonesa. Es por ello ya que Truman, que sucedió a Roosevelt, listo, ok, decide lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que son las bombas nucleares, por lo cual se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Señores, en Hiroshima, 60.000 muertos, Nagasaki, 80.000 muertos. Se produce entonces la rendición japonesa. Aquí está. Japón continúa combatiendo, como hemos contado, Truman decide utilizar la bomba atómica. Aquí está. Nagasaki, Hiroshima. Con lo cual, Japón se rinde de manera incondicional. Antes de ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, veamos aquí nuestro otro PPT. Hemos dicho, en el frente occidental, Norteamérica, recontrabandido, invade Italia, porque Norteamérica va a lo seguro. Primero va por el norte africano, acaba con Rommel, luego va por el sur de Italia, donde los italianos recontrabandidos se cambian de bando, ni bien ven a los norteamericanos, cayendo Mussolini, ¿ya? Y luego viene ya la operación Overlord, el día D, que es el desembarco en Normandía, que produce la liberación de Francia. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, a mi derecha aparece la conferencia de Yalta. Ok, a ver, la conferencia de Yalta es lo que se conoce como la reunión de los tres grandes. Ahí está. Se reúnen los tres grandes, ¿ya? En Yalta, que queda en Ucrania, Unión Soviética, se acuerda la división de Alemania en cuatro. ¡Qué alucinante! Esto, señores, ya avisora lo que va a ser la Guerra Fría. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues, final de la guerra. El Ejército Rojo ya es quien toma Berlín. Aquí se puede ver una escena. Bueno, esta foto es un mito, esta es una foto tomada después, pero queda a la posteridad, ¿no? En el cual se ve a los soviéticos tomando Berlín. Luego vendrán las grandes conferencias de Yalta, la cual he mencionado aquí, Yalta, y luego Potsdam. A ver, Potsdam, donde se reúnen también otra vez los tres grandes, ¿ok? ¿Qué acuerda Potsdam? A ver, Potsdam, que queda en Alemania, Alemania acuerda la desnazificación de Alemania, acuerda, ¿ya?
la desmilitarización de Alemania. Entonces, en Potsdam, ¿ya? Alemania, los tres grandes deciden cuál será el destino de Alemania. Ya está. Y se reúnen otra vez los tres grandes ahora en Alemania. Ven ustedes que lo que viene en un segundo más ya es la Guerra Fría, hemos dicho también el ataque atómico en Japón. Por orden de Truman, presidente norteamericano. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a verlo con más calma en otro PPT. Los juicios de Nuremberg, de Tokio, el establecimiento de la ONU. Norteamérica y Unión Soviética son las grandes potencias. Y un ratito más hacemos la Guerra Fría, ¿correcto? A ver. Muy bien. A ver. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? A ver, en primer lugar, consecuencias demográficas. Miren ustedes la cantidad de muertos que hay con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entre 55 millones a 60 millones de muertos y 35 millones de desaparecidos. De esa cantidad, señores, ok, 20 millones fueron soviéticos. 20 millones, correcto, fueron de la Unión Soviética. ¿Se dan cuenta? Además, en el plano económico, grandes desplazamientos de población, una migración impresionante de países que quedaron totalmente destruidos. En el plano económico, la ruina y devastación de los países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. En el plano político territorial, la emergencia de Norteamérica y la Unión Soviética armando bloques. Son lo que se conoce como las superpotencias. Son más que potencias, ¿correcto? Son las superpotencias. Sí, Norteamérica y la Unión Soviética se convierten entonces en las grandes superpotencias. Nunca en la historia se había visto un despegue tan alucinante de países tras la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? También el avance vertiginoso de la descolonización será nuestro siguiente tema en clase, que es un hecho histórico trascendental. Además, se produce la división de Europa en bloques, producto de la bipolaridad. Entonces, hay una división de Europa producto de la bipolaridad. ¿Se dan cuenta? Además, surge ya la Organización de las Naciones Unidas, ya reemplazando a la fallida Sociedad de Naciones. Así que reemplaza a la fallida Sociedad de Naciones, ya que realmente no pudo impedir el avance de Hitler por Europa. Muy bien, entonces en ese sentido, nos falta decir una más que es importantísima, ya. Eso debemos andar aquí con otro PPT, pero ir avanzando más rápido, ¿ya? A ver, antes de ver lo que es la Guerra Fría como tal, vamos a decir aquí un punto que vale la pena destacar que es importante, ¿ya? Esta parte me parece realmente importante, esta que está acá. Los famosos juicios de Nuremberg. Señores, los juicios de Nuremberg y de Tokio, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Van a ser los juicios por criminales de guerra, ¿ya? En su condición de haber incentivado un holocausto o genocidio, ¿ya? Como el que se dio contra la población judía, contra la población china y contra la población gitana, que fueron prácticamente los gitanos exterminados de la faz de la tierra. Claro, lo que pasa es que uno siempre piensa en los judíos, es inevitable, pero digamos honestamente, el 90% de la población gitana a nivel mundial desapareció con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vamos a ver ahora nuestro siguiente tema, ¿ya? Correcto. A ver, estamos en buen tiempo. Ahí está. La Guerra Fría. La Guerra Fría es una confrontación geopolítica que se da entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que divide al mundo
en dos grandes bloques, ¿ya? Esto es lo que se conoce como la bipolaridad, ¿ya? A ver, voy a poner aquí un concepto que es muy útil para entender lo que es la Guerra Fría, ¿ya? O sea, así, es un conflicto no bélico bipolar, ¿ya? ¿Por qué no bélico? Porque tú nunca vas a ver que un norteamericano le dispare a un ruso y tú nunca vas a ver que un ruso le dispare a un norteamericano. Aquí lo que se pone en juego son dos modelos, el capitalista y el socialista. Y fue una rivalidad que se llevó a todos los ámbitos, el político, el económico, el ideológico y de manera indirecta en el campo militar. Ahora, ¿cuándo se origina la Guerra Fría? A ver, como ustedes han visto, ya en clase se lleva a cabo en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en las conferencias de Yalta y Potsdam, cuando los tres grandes en Yalta deciden partir a la pobre Alemania en cuatro, y luego en Potsdam, Alemania, quieren dirigir el destino de Alemania, ¿no? Desmilitarizándola, democratizándola. Diego, ¿cómo de manera indirecta en lo militar? Ah, claro, vuelvo a repetir, Diego, es que es un conflicto no bélico. Tú nunca vas a ver a un norteamericano disparar a un soviético. Lo que tú vas a ver es el uso de terceros. Por ejemplo, Corea del Norte contra Corea del Sur, Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, pero nunca una guerra directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿ya? ¿Cuáles serán sus características? A ver, Joshua, presumían quién tenía el misil más grande. Esa es parte de la carrera armamentista. Si Norteamérica tiene una bomba nuclear, ¿correcto? Entonces, Unión Soviética va a inventar la bomba de neutrones. Luego Norteamérica, la bomba de protones. Miren, realmente la Guerra Fría es absurda. Hubo un gran antagonismo ideológico. El capitalismo contra el socialismo comunista. Van a surgir los grandes bloques militares, de los cuales voy a hablar en un segundito nada más. Y además, la carrera y loca carrera armamentista. Entonces, voy a explicarlo con más calma en mi otro PPT, ¿correcto? Por aquí. Por favor, ahí está. Entonces, aquí, y preguntas también, chévere, sus preguntas están, ahí está. Oscar, en la guerra de Corea, supuestamente los pilotos norteamericanos y soviéticos lograron batallar. No, 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 no. En guerra de Corea son aviones soviéticos, pero con pilotos chinos, ¿correcto? Y si hubo pilotos norteamericanos porque tuvo el aval de la ONU, ¿correcto? Pero el piloto norteamericano no mata a un piloto soviético, ¿se dan cuenta? Mata a un piloto chino. Eso vamos a hablar en un ratito más cuando hagamos la guerra de Corea. A ver, ¿cuáles son los elementos que configuran la Guerra Fría? En primer lugar, hemos dicho que es un conflicto político, ideológico, psicológico, suscitado entre dos potencias vencedoras, Estados Unidos y Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial. Se llama fría, ¿por qué, profe? A ver, este nombre lo puso un periodista, ¿ya? Porque no hay declaración de guerra, ni se enfrentaron directamente Estados Unidos ni la Unión Soviética. Ahora, he dicho, y es un poco lo que quiero indicar con el caso de Oscar, que hay conflictos a través de terceros países. Se utiliza Corea, a Vietnam, Afganistán, Cuba, etcétera. ¿Ya? Y cada una de esas superpotencias, porque son más que potencias, crea sus bloques, ejercen lo que se llama las áreas de influencia. Aquí tú no te puedes meter, dirá Unión Soviética, en Europa Oriental. Y Norteamérica dirá, aquí tú no te puedes meter, dirá Unión Soviética, Norteamérica, en Europa Occidental. Es parte de la bipolaridad. El mundo se parte en dos. Es un clima altamente competitivo. Pues se llama carrera armamentista. Hay carrera nuclear, hay carrera espacial. ¿Se dan cuenta? Es una competencia desatada, pero de forma indirecta, porque nunca van a utilizar, ya, nunca van a utilizar estas armas. A ver, vamos a ver un poco esta diferencia, ¿ya? Aquí un paneo chiquitito, rapidito, para que podamos tener una idea de lo que voy a mencionar ahora. Miren, creo que ven esta imagen. Ahí está, rapidito, aquí está. Norteamérica, Truman, ya que es el presidente que impulsa esto. Aquí está Unión Soviética con Stalin. Él representa el capitalismo, Norteamérica, Unión Soviética, el socialismo comunista.
Vamos a hablar del Plan Marshall, de la Comecon, vamos a hablar de la OTAN y del Pacto de Varsovia, ¿correcto? A ver, con estas imágenes, con más orden, ¿ya? Aquí va, miren aquí. Muy bien, aquí entonces, vamos a ver aquí entonces, aquí va. En 1949, Norteamérica crea la OTAN, ¿ya? Que es la Organización del Atlántico Norte, que es una asociación de autodefensa mutua contra un ataque exterior por parte de la Unión Soviética o del bloque comunista. Es decir, es la defensa en bloque contra el ataque del otro bloque. ¿Se dan cuenta? Pues en este caso, si un país del bloque comunista ataca a un miembro de la OTAN que esté en azulito, entonces toda la OTAN responde rechazando el ataque de ese país comunista. Igualmente, en el año 1955, Unión Soviética implementa el Pacto de Varsovia, que es igual, que es la defensa en bloque contra el ataque del otro bloque. En ese caso, entonces, como ustedes pueden ver aquí, ya es contra el bloque capitalista. Ahí estamos ahora. Aquí entonces, ya es contra el bloque capitalista. Entonces, si un país del bloque capitalista ataca a un país del Pacto de Varsovia comunista, todos los países miembros del Pacto de Varsovia atacarán a ese país capitalista. En el plano económico, el Plan Marshall, ya creado por Norteamérica para ayudar económicamente a Europa y evitar que cayeran en el comunismo. Señores, el señor Marshall es secretario de Estado de Truman en Norteamérica. El hombre más poderoso luego del presidente se llama secretario de Estado. Secretario de Estado del señor Truman. ¿Correcto? Bueno, pues, y él le propone, tenemos que ayudar económicamente a Europa Occidental para impedir la expansión comunista aquí. ¿Se dan cuenta? Listo. Complementariamente surge el Comecon. El Comecon es complemento del plan Molotov. ¿Ya? Es complemento del plan Molotov. El plan Molotov también consiste en qué? Es el, a ver, la Comecon significa Consejo de Ayuda Económica Mutua. Este Consejo de Ayuda Económica Mutua es Unión Soviética, listo, ¿ya? Para ayudar económicamente a los países socialistas, que junto con el plan Molotov hacen frente al plan Marshall. ¿Se dan cuenta? Complementariamente, también juegan aquí su propio partido los servicios de inteligencia. Los americanos crean la CIA, mientras que los soviéticos crean la KGB. Esto es parte de la guerra caliente. En un momento la guerra deja de ser fría, se pone caliente por los servicios de inteligencia que intervienen aquí. Además, no podemos dejar de mencionar, señores, la carrera espacial. En verdad, mire, para mí la Guerra Fría es una guerra absurda, absurda, ¿correcto? Pero en el caso de la carrera espacial, quien tiene la iniciativa es la Unión Soviética. Miren ustedes qué logros importantes que va a tener la Unión Soviética. Lanzan el Sputnik 1, que es el primer satélite artificial que da la vuelta a la Tierra. A su vez, lanzan el Sputnik 2, donde envían a la perrita Laika, que es el primer ser vivo que orbita la Tierra. Además, lanzan a Yuri Gagarin, que es el primer cosmonauta soviético en orbitar la Tierra. No satisfecho con esto, les pongo uno más de yapita. Lanzan a la famosa Tereshkova. Tereshkova es la primera mujer, ¿ya? La famosa Tereshkova. ¿Ya? Tereshkova va a ser la primera mujer en el espacio. Norteamérica pone las barbas en remojo y es ahí cuando los norteamericanos ya lanzan el famoso programa Apolo a través de la NASA.
Ahí está. Sí, lanzan el programa Apolo a través de la NASA y gracias al programa Apolo logran, ahí está, logran el Apolo 11, el famoso alunizaje, con lo cual Norteamérica toma la delantera en la carrera espacial. Lo que va a venir más adelante a partir del Apolo 11 son avances norteamericanos uno tras otro. ¿Ya? Su punto es que quiere hacer los famosos transbordadores, como el Columbia, que va a permitir salir de la Tierra, porque miren, antes, cuando uno enviaba un cohete al espacio, lo único que regresaba a la Tierra era una cápsula con un paracaídas. Ahora, los transbordadores prácticamente quebraron a los soviéticos, lanzando una nave que propulsaba a otra nave que podía regresar íntegra a la Tierra. Bueno, pues así fue lo que viene a ser la cuestión de la carrera espacial. Vamos a ver nosotros otro PPT. Estamos en el punto final ya de la clase de hoy día para ir cerrando ahora. Miren, ahí está. Hemos dicho entonces, por favor, el Plan Marshall, ayuda económica norteamericana, Europa Occidental, la OTAN, Alianza Militar Norteamericana en Europa Occidental, la Comecon, ayuda económica soviética, Europa Oriental. Anthony, ¿cuál fue la causa para la desintegración de la Unión Soviética? Uy, hubieron varios. Eso lo veremos en la semana 16. Pero uno va a ser la extrema corrupción en la Unión Soviética, la burocratización enorme del Partido Comunista y que, o sea, creo yo, la más importante, que la Unión Soviética no se insertó a la tercera revolución industrial de carácter tecnológico. Pacto de Varsovia, alianza militar, Unión Soviética con Europa Occidental. Aquí hemos visto la carrera espacial. Unión Soviética va adelantándose con el Sputnik, que es el primer satélite artificial. Luego el Sputnik 2, que lanza a la perrita laica, que orbita la Tierra. Yuri Gagarin, primer ser humano, ¿ya? Y finalmente Norteamérica logra aventajarlo por fin, después de varios años, con el alunizaje, ¿no? Donde el Apolo 11 llega a la Luna. Finalmente vamos a ver ahora sí, último punto del tramo va a ser la guerra de Corea. A ver, voy a hacer mi otro PPT rapidito para retornar aquí e ir cerrando la clase ya. A ver, aquí. A ver, la Guerra Fría tiene fases, ¿ya? Aquí está. La primera fase de la Guerra Fría se llama la máxima tensión. Esto va de 1945 a 1953, ¿correcto? Ya, en consecuencia van a haber dos hechos. Uno que no voy a contar, que lo voy a guardar cuando hagamos unificación alemana, que es el bloqueo de Berlín. Luego vendrá el muro de Berlín. Ya, eso vamos a guardarlo para cuando hagamos unificación alemana. Un hecho que sí vamos a hablar hoy día es la guerra de Corea. Esto sí. Así que, ahora sí pasamos a ver la guerra de Corea. A ver, ¿cuáles son las causas de la guerra de Corea? En primer lugar es la división de Corea en dos zonas de influencia. El norte que era comunista y el sur que era capitalista. ¿Correcto? Bueno, pues en ese caso entonces, como ustedes pueden observar aquí, vamos a complementar aquí, pero además hay un mayor trasfondo, porque en la guerra de Corea es el temor norteamericano a la expansión comunista en Oriente. ¿Por qué? Porque ahora aparecen dos países nuevos, uno que ya es una gran potencia, Unión Soviética, y uno que ha logrado éxito en su revolución, China con Mao Zedong. Ya los dos le tienen miedo a Norteamérica. En ese sentido, entonces, ¿cómo se desarrolla la guerra de Corea? Cuando Corea del Norte, que es comunista, con el apoyo de China y la Unión Soviética, hay que aclarar. ¿Ya? A ver, cuando decimos apoyo de China y la Unión Soviética es apoyo directo y apoyo indirecto, ¿correcto? Entonces, digamos que, ¿ya? Directamente apoya a China, indirectamente la Unión Soviética. En cambio, Corea del Sur, que es capitalista, tendrá el apoyo de Norteamérica y la ONU. ¿Cuándo? A ver, toda la cuestión de la guerra comienza cuando Corea del Norte invade Corea del Sur. ¿Qué busca Corea del Norte? Reunificar Corea. ¿Qué hace? Cruza el famoso paralelo 38. Es ahí cuando la ONU, ¿ya?, decide enviar tropas, pero bajo el control norteamericano. Por eso que los norteamericanos, como tienen consentimiento de la ONU, sí se pueden meter en la guerra. En cambio, Unión Soviética y China
No, pero como China es comunista y no forma parte de la ONU, los chinos apoyan directamente a los coreanos del norte. ¿Ven ustedes cómo se va desarrollando la guerra? Entonces, cuando Corea del Norte invade el sur, ahí comienza todo el tramo de la guerra. Es aquí entonces, miren ustedes cómo se va desarrollando. Norteamérica interviene ya con la aprobación de la ONU. Al comienzo el norte invade el sur y obtiene una gran ventaja. Luego se meten los norteamericanos y cuando expulsan a los coreanos del norte prácticamente a la frontera con China, es cuando China y Unión Soviética, China con 1 millón de soldados y Unión Soviética con armas, comienzan a desnivelar la guerra. ¿Se dan cuenta? Finalmente la guerra está acabando en un empate. Y es ahí cuando China ataca, Norteamérica retrocede, hay una amenaza nuclear por parte de Norteamérica, la guerra se va desbordando y finalmente esto acaba de una manera triste. Con eso voy terminando ya, vamos terminando aquí. No, finalmente la guerra acaba con el armisticio de Panmunjom. Por si acaso, señores, Panmunjom no es un acuerdo de paz, no es la paz, ¿ya? Es solamente un cese al fuego. A consecuencia de esto, entonces, las dos Coreas se mantienen divididas. No, se produce el aislamiento de Corea del Norte hasta el día de hoy y Corea del Sur se ha convertido actualmente en un tigre del Asia. Ahí está. Y el sur es hoy día un tigre del Asia, una gran potencia mundial. Bueno, yo en esta parte entonces no me queda nada más que acabar la clase y lanzar la encuesta a todos ustedes. Aquí va. Encuesta. Muy bien, encuesta docente. Entonces, dice aquí, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy día? En la cual A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo y E, deficiente. Les agradezco muchísimo, ustedes son siempre tan gentiles, ya me están echando de la plataforma. Lanzo la encuesta de resultado. Muchísimas gracias, muy gentiles. Hasta la próxima sesión. Nos encontramos el próximo lunes.